La Radio del Sur presenta Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con Alejandro López y Rosana Álvarez. Sean todos bienvenidos a Bolívar Nuestro. ¿Por dónde? Por la Radio del Sur. Sean todos cordialmente bienvenidos a este programa del día de hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos por la campaña admirable de Bolívar. Y les presento a nuestro equipo por la Radio del Sur, gerente general Nieves Valdés, gerente de programa Tamar Sánchez, operador Wilfredo Rojas. Y por el Centro de Estudios Simón Bolívar, en la producción general Marian Marrero Anson, asistencia de producción Luxmar Aular. Y la conducción de este programa, Rosana Álvarez, y quien les habla, Ima Sumac Carguarupay. Sean todas bienvenidos, muchachas. ¡Hola! Hoy tenemos un invitado súper especialísimo, Rosana. Sí, antes de presentar a nuestro invitado, vamos a recordarle a quienes nos escuchan pues todas nuestras redes sociales para que nos sigan y no se pierdan ni un solo capítulo de Bolívar Nuestro y de las publicaciones que desde el Centro de Estudios Simón Bolívar estamos siempre colocando, ¿no? Por Instagram nos pueden seguir a través de @centro_S Bolívar, por X, centro_S Bolívar, y nuestra página web www.cesimonbolivar.com.be, y por la Radio del Sur nos pueden escuchar en vivo todos los martes de 11 a 12 por laradiodelsur.com.be, y seguir también los contenidos de este programa y otros contenidos de la Radio del Sur por la Radio del Sur en Instagram. Bueno, efectivamente, hoy, como decía Ima, vamos a conversar a propósito pues de este mes de mayo, un mes en donde conmemoramos una de las campañas más emblemáticas, más trascendentales de los primeros años del proceso de independencia, una de las campañas en donde Simón Bolívar pues se destacó como estratega militar y como líder militar. Vamos a estar conversando pues sobre esta campaña hoy con Jason Guzmán. Jason es un político venezolano, actualmente está en el cargo de presidente para la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Guzmán también fue gobernador del estado Mérida desde el año 2021 hasta el año 2025, y anteriormente fue ministro de Educación Universitaria desde el año 2014 hasta el 2017. Además de esto, también fue diputado o es diputado a la Asamblea Nacional y a la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, Jason, a Bolívar Nuestro. Bueno, muy buenos días, saludos para todas y todos. Me alegro mucho estar aquí con ustedes, Rosana, Marian, Inma, por haber invitado a este humilde servidor a este bonito programa que habla sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Quiero también agradecer al Centro de Estudios por permanentemente estar recordando la historia viva del libertador en cada rincón de Venezuela, y eso es lo que estamos celebrando este mes de mayo. Correcto. Precisamente. Así es. Mire, ¿cómo nos dividimos aquí la conversa? Yo voy a empezar, y ahí le lanzo la pelota a Ima y a Marian. Para quienes nos escuchan, yo comentaba al principio que vamos a conversar sobre la campaña admirable. Pero ¿qué fue la campaña admirable, no? ¿Qué importancia tuvo esta campaña dentro de estos primeros años de la Guerra de Independencia? Y cómo, pues, por supuesto, se vuelve un punto que forma parte de nuestra memoria colectiva. Y no solamente de la historia nacional, sino que además tiene expresiones memoriales en varias regiones de nuestro país, específicamente por donde se cumplió el recorrido. La campaña admirable, que inicia en mayo, que se da entre mayo y agosto de 1813, y que fue liderada por Simón Bolívar, fue justamente el objetivo de esta campaña era liberar el occidente y el centro de Venezuela. Estaba allí presente el control realista, comandado nada más y nada menos por uno de los tipos más crueles de ese primer momento, que fue Domingo Monteverde. Y bueno, esa campaña
avanza desde la Nueva Granada. Bolívar, recordemos que en 1812, después que cae la Primera República, se refugia en la Nueva Granada, escribe además uno de los documentos más uno de los más importantes de su vida, como fue el Manifiesto de Cartagena, en donde ofrece allí todo un diagnóstico de las causas de la caída de la Primera República. Enumera allí, por ejemplo, el terremoto de Caracas de 1812 y bueno, todas las implicaciones y las supersticiones que alrededor de ese evento natural se sembraron como miedo en la población. Y por otra parte, pues ese error de querer construir una república federal cuando realmente se necesitaba era una república centralista, un poder central para poder evitar esos elementos disgregatorios que, bueno, después de la colonia estaban allí muy latentes. La campaña Mirable tuvo una ruta enorme, 1.200 kilómetros. Jason, ayúdanos un poco a recordar esos puntos desde el origen hasta el punto final de llegada de esa campaña, que además 1.200 kilómetros a caballo hay que verle la cara. Bueno, fíjate, no es 1.200 kilómetros, ¿no? Ajá. Porque aun cuando la campaña Admirable formalmente arranca el 14 de mayo, tú acabas de hacer una introducción correcta. Esa campaña es producto de haber perdido la República. Uh-huh. Claro. Pero esa campaña es producto de los desaciertos de la clase política naciente, de los blancos criollos que no querían reconocer el carácter independentista de Venezuela, la actitud timorata de algunos voceros que decidieron fue configurar una junta de defensa de los derechos del rey de España en desacato de las pretensiones de dominación de Napoleón en Europa. Uh-huh. Entonces lo que ocurría en Europa venía haciendo de manera directa afectaciones a la política de estas latitudes, y había una controversia entre los que defendían los derechos del rey, uh-huh, los que se creían independientes y los que asumían que tenían que cumplir las órdenes de Napoleón. Claro. Entre esos, por supuesto, que no estaba el libertador Simón Bolívar con aquel discurso extraordinario de acaso 300 años de dominación no bastan. Y a Bolívar lo castigaron, por llamarlo así, porque, bueno, todavía era un muchacho, no era don Simón Bolívar. Uh-huh. Era un militar joven, era coronel, y fue enviado a Carabobo, a Puerto Cabello, a cuidar la plaza de Puerto Cabello, sin tener tropas de respaldo, en medio de conmociones sociales. Y hay quienes dicen que eso fue una jugada para destruir al libertador Simón Bolívar, porque además lo consideraban que era un aristócrata, que no era un hombre de combate, y a Bolívar le tocaba demostrar que además de su intelecto también era un hombre de combate. Claro. Pero se estrena en combate y perdemos la plaza de Puerto Cabello, y al perder todo el armamento de Puerto Cabello, en efecto cascada, se perdió la configuración de la nueva república. Uh-huh. Y vuelve a quedar Venezuela en manos de todo lo que nosotros podemos decir era el dominio español. Le toca a Bolívar salir, retroceder. Y yo hoy veo que hay gente que no entiende que es un paso estratégico, que es un movimiento de salvaguarda. ¿Qué habría hecho Bolívar? Va y se inmola. Si Bolívar se hubiera ido a inmolar, no hubiese alcanzado la independencia. Eso para quienes les gusta andar hablando de mártires sin entender que los verdaderos mártires son los que conquistan la gloria. Claro. Y eso quedó muy bien demostrado por Bolívar. Y por eso es que termina aquel manifiesto de Cartagena, haciendo toda esa reflexión sobre las mezquindades, sobre las corrupciones, sobre los desentendimientos de los que les correspondía construir un nuevo Estado y no sabían qué tipo de Estado. Habla de si era un Estado liberal, si era un Estado monárquico, si era un Estado democrático. Y por eso termina Bolívar en la Nueva Granada ofreciendo sus servicios como militar, y ahí nuevamente lo vuelven a castigar. Entonces lo mandan al Magdalena Medio, allá con 70 oficiales, 70 soldados.
70. Y con 70 hombres Bolívar comenzó la liberación del Magdalena Medio hasta liberar a Cúcuta. Y ya cuando llegó a Cúcuta tenía un ejército de 1.200 hombres. Y una vez que logró toda esa gran hazaña, fue inevitable que entre el mes de enero y el mes de marzo, que hizo esa gran hazaña, por eso es que no son solo 1.200 kilómetros, Es más. porque es todo ese recorrido Claro, en el que la Junta del Gobierno de la Unión en la Nueva Granada no tiene otro remedio que decirle a Simón Bolívar, sí, tienes permiso Dale, compañero. de ir. Dale, exacto. No podía negarse. Cuando ya le había conquistado plazas, Bolívar le presenta a ellos un reporte donde les dice cuántos armamentos, cuántas embarcaciones, cuántos hombres, cuántos caballos lograron quitarle a los españoles y ponerlo al servicio de la causa independentista. Esos son elementos muy sólidos que terminaron dando la razón a Simón Bolívar para entrar a Venezuela, pese a que hubo varios intentos de algunos oficiales de querer desconocerlo, porque empezó entonces ahora el celo, de que ahora Bolívar era un desobediente, que no, bueno, realmente no es que era un desobediente, era un hombre con mucho espíritu de combate, muy aguerrido, y los cobardes eran los que lo acusaban de no ser combativo. Y es cuando Bolívar arranca desde Cúcuta, pasa por San Cristóbal. En San Cristóbal hizo una cosa bellísima, que entregó una espada a la señora María Briceño, que le entrega la espada y se la deja empeñada. Y el empeño es como una palabra. La Redentora del Magdalena Medio se llama esa espada, y esa espada la tiene el gobernador Freddy Bernal en sus manos. Y esa espada nosotros la sacamos cada año para mostrarla como un ejemplo de la palabra empeñada del libertador Simón Bolívar, que le dijo: aquí le dejo mi espada y prometo que vuelvo con la libertad de la patria. De hecho, hace como 2 años, cuando estuvimos allá en Mérida, la recibimos. Bueno, ¿no? Ahora ¿qué hacemos? Desde ese momento, con el profesor Pedro Calzadilla, con Alejandro López, que yo les agradezco muchísimo, con el general Zurita y el profesor Richard Lobo, comenzamos una investigación para entender por qué el libertador había dejado su espada empeñada, y con qué hizo la ruta de la campaña Admirable. Y nos conseguimos con el espadín de mando, que fue el que nosotros conocimos. Vas a contar eso al regreso de nuestro corte musical. Nosotros vamos a escuchar Baracunata de Terciopelados, porque estamos en la patria grande. Vámonos. Sí. Ya estamos de regreso con Bolívar Nuestro por la Radio del Sur. Y nos encontramos con el diputado Jason Guzmán analizando la campaña admirable de Bolívar. Esta campaña del Libertador que nos dio la gesta emancipadora, que nos condujo directo a la victoria, a los pueblos de Venezuela. Diputado, entonces estábamos conversando un poco, analizando este tema desde su partida y cómo fue evolucionando el Libertador con muy pocos recursos, contra viento y marea, y fue consolidando estratégicamente todo lo necesario para emprender esta campaña. Entonces, dentro de la campaña admirable, decía usted que vino desde Cartagena hasta Cúcuta, y que había emprendido una sorpresiva campaña desde la búsqueda de los recursos más elementales, que son los hombres, que es la fuerza humana. La fuerza, sí. Bueno, fíjate, no es solo el tema de los recursos, ¿no?, sino la capacidad administrativa y gerencial para poder garantizar que el abastecimiento de la tropa se pudiera cubrir. Fíjate, Bolívar no sale con una tropa superior a los 500 hombres, que era una de las limitaciones que tenía. Y cuando se le suma en el Táchira los primeros 500 hombres, pasa de 500 a 1000 hombres. Y cuando en Mérida entra y se le suman 500 hombres más, ya pasa de un ejército de 1500 hombres
y simultáneamente de nuevo en Trujillo y de nuevo en Barinas y después en Portuguesa. Cuando tú vienes a ver, ya el Libertador había acumulado una masa muy grande, pero que también requería de una logística muy grande. Claro, un pueblo en armas. En una movilización que no tenía tregua. Fíjate, el Libertador sale de San Cristóbal el 17 y el 18 está en La Grita. Solo duermen en La Grita. Y el 19 está en Bailadores, es decir, sale de La Grita a Bailadores en el recorrido de día y llega a finales de la tarde, ya tarde-noche, a Bailadores, y es cuando por primera vez a Bolívar le dan la aclamación de el ejército libertador, y la gente gritaba: ¡viva Bolívar! ¡Viva el Libertador! Porque en La Grita la gente vitoreaba la entrada del ejército de Bolívar como el ejército de la Unión. Entonces esos gritos se fueron regando por el camino y ya no era viva el ejército de la Unión, sino viva el ejército libertador. Ahora, en 3 días había recorrido lo que a todo el mundo le duele la espalda recorrer en 4 horas en carro o 1 hora en avión, ¿sí? En 3 días a caballo, pero al día siguiente Bolívar siguió a Tobar, y al día siguiente a Santa Cruz, y al día siguiente hacia Estanques, Lagunilla, Ejido, hasta que llega el 23 a Mérida. Y cuando tú ves 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, una semana seguida en ruta a caballo para llegar desde Cúcuta hasta Mérida. En Mérida hace un alto desde el 23 hasta el 10 de junio, del 23 de mayo hasta el 10 de junio, porque efectivamente creció su ejército, pero no como creció su ejército, creció su logística. Entonces no podía avanzar sin ir garantizando. Échale agua a la sopa. No, a la sopa. Comida, ahora, ropa, fíjate cosas importantes, uniforme. Y por eso es que yo hace rato y me preguntaba, porque si hay algo que tenemos que ser los bolivarianos, también es ser muy feministas y reconocer el papel de las mujeres en la construcción de nuestra historia, que no es solamente las más conocidas como Juana la Avanzadora o como Luisa Cáceres Arizmendi o la mismísima Manuelita Sáenz. En este caso nosotros le hacemos mucho homenaje a unas mujeres merideñas, a las heroínas, porque las calificamos así, las heroínas merideñas, porque una muchacha huérfana criada en un convento era fanática, seguidora de Simón Bolívar y de sus historias, pero no lo conocía. Y como no lo conocía, estaba entusiasmada de que viniera. Y agarró un redoblante. ¿Sabes qué es un redoblante? El tamborcito ese que usan los ejércitos para guiar el paso. El pam, 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 pam. Bueno, y esa mujer agarró ese redoblante y empezó a gritar: ahí viene Bolívar, ahí viene el Libertador. Y agarró un trabuco era una escopeta de un solo tiro. Hizo un tiro con un trabuco y siguió tocando. Y salió espantado el núcleo de realistas que estaban acantonados en Mérida, pero espantados pensando que ya había llegado. Pero era una finta, exacto. Claro, ella no necesitó, una entusiasta. Ella no necesitó ni Facebook, ni TikTok, ni Instagram, ni las señales de radio, nada. Solo su ímpetu permitió que su entrada a Mérida fuera limpia. Y de igual forma, entra Bolívar ahora, pero tienes 1000 hombres, ya no son 500. Exacto. Y tienes logística solo para 500. ¿Y cómo vas a alimentar los otros 500? Claro. Y una mujer extraordinaria que es María Simona Corredor. Esa dama era viuda, a su marido lo habían asesinado los realistas, y ella le entregó el título de propiedad de su casa. Entre otras cosas, quiero dentro de poco entregarle una copia certificada de esos papeles al profesor Pedro Calzadilla, porque para nosotros representa el primer bien activo de la República, porque en el rescate de la República esa mujer le entrega el título
de su casa al libertador Simón Bolívar. Él le dice, venda la casa, haga lo que usted quiera con la casa, libertador, y ese es mi aporte para la defensa de la patria. Y él no le quiso aceptar la casa, porque ¿cómo iba a dejar sin... Una viuda sin casa. Ella dice, mira, ya los imperialistas me llevaron a mi esposo y a mis hijos. Y no tengo más nada sino que aspirar a la libertad de la patria. Esa mujer entregó su casa y se fue a vivir con su cuñado y su hermana, que es otra heroína, que en el terremoto de 1812 ella había sido de las guardianas de los restos de la catedral. Sí. Sí. Y cuando llega el libertador, pues ellos no tenían dinero, no tenían recursos. ¿Y qué hizo? Los tubos de acero del órgano de la catedral los cambió por carruzo. Carruzo decimos nosotros en los Andes, no sé cómo lo llaman aquí, bambú. Ajá. El bambú chiquito, pues. Bambú chiquito. Bambú enano. Ella sustituyó por carruzos esos tubos y se los entregó para que los fundieran y con eso tuviesen con qué hacer armas y municiones. Y esos 10 días que estuvo el libertador en Mérida fue aprovisionándose no solamente de alimentos, sino también de municiones y armamento para poder ir a la conquista del sector en lo que sería después, más adelante. Les puedo contar otro pedacito de la historia. No, mira, yo te voy a decir algo. Esos cuentos están demasiado buenos. Excelente. Sí. Tenemos algo que dejamos en el primer bloque, que es nos diga qué pasó con la espada que dejó Bolívar allá en Táchira. ¿Por qué la dejó y con qué luchó? Ya le cuento. Y... No se lo pierdan. Sigan aquí. No se separen. Disfruten la canción que les van a presentar y ya se lo contamos. No. Todavía no vamos a un corte, pero... Y lo otro es que tú empiezas a hablar de la primera vez que nombran a Bolívar Libertador y de echas el cuento de cómo se va convirtiendo eso como en un... era como un grito del pueblo, pero hay una disputa entre Mérida, Caracas, o sea, hay una interna en Mérida, otra en Caracas, que es que primero fue en Bailadora, pero los de Mérida dicen que fue primero ahí. Y en Caracas, obvio, ya sabes, la Pepe el Queso. Nosotros firmamos la broma con sangre, o sea, le pusimos la estampita, la saliva de la cosa. Sácanos de esa duda, por favor. A ver, comienzo por lo último, que es lo más sencillo. Cuando Bolívar entra a Bailadores, efectivamente el pueblo comenzó a gritar: ¡Viva Bolívar! ¡Viva el Ejército Libertador! Eso se mantuvo durante toda la ruta hasta que llegó a Mérida. Y en la junta gubernativa que había en Mérida, dejan reseñado en los libros de actas que estuvo en asamblea de cabildo abierto el libertador de Venezuela, Simón Bolívar. Cuando eso queda en las actas, sin duda alguna es un reconocimiento directo, y es cuando Bolívar por primera vez dice: ese título es más grande que cualquier otra gloria que puede tener un ciudadano. Eso se los deja como palabras de agradecimiento a la población merideña. Sin embargo, no trasciende de allí, porque desde allí en adelante los mismos soldados, cuando iban entrando a las ciudades que estaban desocupadas, abandonadas o derrotando a los realistas, los mismos soldados gritaban: ¡Viva Bolívar! ¡Viva Libertador! Hasta que entraron a Caracas el 6 de agosto, y ahí sí el Cabildo de Caracas le entrega un pergamino. El pergamino se lo otorgan en Caracas, el título se lo reconocen en Mérida, y por primera vez cuando se escucha el grito de Libertador es en Bailadores. Aclarada. Muy bien. Mira, no, demasiado bueno esa resolución de conflicto interno. De verdad que ya te cuento lo de la espada. Diplomacia bolivariana de paz, definitivamente. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos con Bolívar Nuestro. No te apartes de nuestra programación. Ya volvemos con más de Bolívar Nuestro. Nuestro.
De vuelta con ustedes, Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Estamos de vuelta hoy en Bolívar Nuestro, conversando con Jason Guzmán, que bueno, es un político venezolano, actualmente a cargo de la Comisión Permanente para la Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Fue gobernador del estado Mérida y anteriormente también fue ministro de Educación Universitaria. Actualmente es diputado y también formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Jason está aquí conversándonos sobre la campaña Admirable, ¿no? Esta campaña que emprendió el Libertador en 1813, durante la cual se le reconoce además como Libertador. Justamente en el segmento anterior, Jason nos aclaró esa controversia de, dónde es que le dan el título de Libertador a Bolívar, porque es una controversia que se da dependiendo de la localidad en donde se discuta el tema, ¿no? Si es Mérida, si es Caracas, etcétera, etcétera. Pero ya aclaramos eso. Así que ahora fíjate, Jason, una vez que entendemos, o conocemos los hechos históricos en torno a la campaña Admirable, también es importante conversar un poco sobre la significación de esa campaña a la luz de la actualidad. Hoy en día, ¿cómo se conmemora la campaña Admirable en esos lugares en donde estuvo el Libertador? Porque siempre sabemos en Venezuela, el Libertador pasa por un lado y ahí se pone una placa, se construye un monumento. Hay una necesidad y tiene que ver con ese amor que los venezolanos profesamos en torno a la memoria del Libertador. Tiene que ver con ese amor, reconocer por dónde pasó Bolívar, hay que decirlo. Coméntanos un poco esa ruta hoy en día, cómo se conmemora y cómo se significa eso para cada uno de los habitantes de las zonas por donde pasó Bolívar durante esa campaña. Mira, hay mucho que decir sobre esto, ¿no? Porque generalmente, desde la llegada del comandante Chávez, la historia de Venezuela fue solamente la historia, discúlpenme quienes nos escuchan, la historia muy caraqueñizada, muy concentrada en la capital, muy concentrada en el epicentro del poder, y poco se hablaba de la historia más allá de Carabobo. Sí. Las cosas de la historia que ocurrieron en la historia positivista estaban en la batalla de Carabobo y en la batalla del Lago. De resto no había más nada que estuviese en torno a la construcción de la simbología del bolivarianismo. Y es que el comandante Chávez es el que comienza a invitarnos a redescubrir la historia. Nosotros con el profesor Nelson Barroyeta conformamos la Fundación Bolívar Vuelve y pusimos por las calles Bolívar Vuelve. Bolívar Vuelve. ¿Y qué es eso? Bueno, Bolívar Vuelve. Y comenzamos desde finales de los 90 a hacer la reedición del Paso de Bolívar por Mérida. En La Grita, saludo al alcalde de La Grita, que hizo un trabajo con la Organización de Artistas y Cultores Populares de La Grita, una escenificación bellísima y extraordinaria. Tengo para mí uno de los sitios más hermosos donde se escenifica la reedición del Paso Bolívar por la campaña Admirable son La Grita y Bailadores, por el significado que tiene para esos pueblos, ¿saben? Porque esos pueblos no son la capital de su estado, son pueblitos productores, son pequeños pueblitos, pero que son fundamentales para la historia de Venezuela. Claro. Y eso genera un principio de identidad con la historia de la independencia muy grande, que para Carabobo puede ser la batalla de Carabobo lo más grande, claro. Pero para alguien de La Grita, lo más grande fue Bolívar estuvo aquí y nosotros le sumamos soldados. Para la gente de Bailadores, Bolívar durmió en la casa de la esquina que está allí en la plaza y nosotros, nuestros ancestros, mi tatarabuelo, lo atendió. Uh-huh. Y esas cosas construyen una identidad muy profunda, muy grande, que no solamente se construye por redes sociales, sino con acciones vividas. Mira, el día 19 en Bailadores estuvo Freddy Bernal con Arnaldo Sánchez, los dos gobernadores, haciendo entrega del testigo de la espada redentora uno al otro.
en Bailadores. Y allá fueron algunos diputados, el diputado William Fariña, el profesor Edgardo Ramírez, estuvo también el diputado Chirino, el diputado Juan, el historiador Romero. Juan Romero, bueno, todos ellos estuvieron, y pasó una cosa que a mí me agradó muchísimo, porque ellos están dentro de la peregrinación nuestra, porque va Bolívar a caballo y nosotros vamos detrás, pero nos pusieron una ruana, pues nos recibieron, entonces nosotros creíamos que era una cosa de que, ay, qué gentiles son. No, en lo que te pones la ruana y te ponen un sombrero de cogollo, retrocedes 200 años. Tú volteas y ves para los lados y ves un montón de hombres y mujeres en alpargata que van caminando detrás de un hombre a caballo, y el hombre a caballo va avanzando y sale una mujer con tono español a echarle 3 madrazos, y él le grita que por ellos, que son unos opresores, no van a seguir liquidando las aspiraciones de libertad del pueblo, y todo ese poco gente lo que hace es aplaudir a ese hombre a caballo que tiene la valentía de decir lo que los demás no pueden. Y ya de repente tú sientes es que estás viviendo lo que pasó hace 200 años. Es una cosa bellísima. Yo lo viví con Alejandro López y con Marián en Bailadores, y tú lo podrás decir, Marián. Eso es lo que decía fuera del aire. Yo creo que es una de las representaciones más importantes que nosotros tenemos en este país. De hecho, en la revista Libertador 8 estrellas los invito a descargarla en nuestra página web www.simonbolivar.com.be. Hay un artículo sobre esa representación como Bolívar Patrimonial es la sección, porque es increíble. Tienen que vivirlo para creerlo. O sea, ahí participa, y cuando digo hasta el perro, es porque hasta el perro acompaña. Bueno, yo te voy a decir algo de eso. Mira, el 10 de junio, se nos acaba el tiempo, ¿no? Pero voy a tratar. Cuando Marián dice hasta el perro, es verdad. El 10 de junio se conmemora un hecho de la historia que para los mucuchiceros es muy valioso, porque se llama el Encuentro de Moconoque. ¿Qué es el Encuentro de Moconoque? En una población más chiquitica que Mucuchíes, el Libertador va avanzando con su tropa y se encuentra con un feroz perro que no los dejó avanzar, y lo iban a asesinar porque podía hacerle daño a los caballos, y era indomable esa fiera. Y Bolívar, admirado, pidió que no le hicieran daño. Llegó el dueño, pidió al dueño que si no tenía un cachorro, un crío de ese mismo espécimen, que era hermosísimo y que era muy combativo, y el señor don Alejandro le dio un perro al Libertador, y hasta los perros actúan y reeditan lo que llama la historia del encuentro del perro nevado con el Libertador Simón Bolívar, y tú ves toda la cría de los nevados que salen el 10 de junio a su reencuentro con su Libertador, en una de las historias de amistad y de lealtad más bellas que tiene un hombre del tamaño de Simón Bolívar con un perrito con ese corazón tan noble que terminó consagrando su vida en Carabobo. Y esas cosas que son parte de la vivencia. Y bueno, quería decirte eso porque el otro hecho que tiene mucha connotación simbólica es la espada. La espada del Libertador, la Redentora, la espada de combate, es la espada que él deja empeñada en San Cristóbal como un símbolo de que su palabra va a ser cumplida. Y esa familia en 5 generaciones la ha mantenido en sus manos hasta hace 2 años que el presidente Nicolás Maduro la adquirió junto con el profe Pedro y el gobernador Freddy para que sean patrimonio de la nación. Pero como Bolívar deja su espada de combate, solo le quedaba el espadín de mando, que es una espada de gala, una espada de lujo, una espada bañada en oro, con unas piezas muy finas, solamente que puede ser portada por una persona de
de alto poder adquisitivo. ¿Y de dónde proviene esa espada? Esa espada, ese espadín de mando del Libertador, fue producto de otra controversia entre el Libertador... de controversia. Porque el Libertador le presenta la rendición de cuentas a su tío don Esteban durante su estancia en España. Y mientras Bolívar está en España, tenía que rendir cuentas de su manutención. Y en el parte, yo tengo aquí una copia del parte que Bolívar le manda a su tío don Esteban, y dice: un espadín armado de ordenanza con sus borlas. Las borlas de ese espadín de mando era porque el Libertador no podía ir a los eventos de gala de la alta sociedad española si no tenía un arma que lo representara, porque si no lo iban a ver como un blanco de orilla, y él tenía que ser un hombre reconocido. Esa espada, que además tiene en su empuñadura unas hermosas composiciones en oro, es la que nosotros vamos entregando de pueblo en pueblo para que la gente la empuñe, como Bolívar levantaba la espada, porque además su empuñadura de oro permitía hacer un reflejo con el sol, y la utilizaba como un símbolo para comandar a su ejército. Y esa espada es la que se van entregando de mano en mano cada pueblo por cada rincón del país por donde va transitando, y ahora sí podemos decir literalmente, la espada de Bolívar recorre por todo el territorio nacional. Qué interesante, ¿no? Como un objeto cobra valor, simbolismo, amor del mismo pueblo que la va llevando de espacio en espacio. Pero vamos a hacer un corte, porque vamos a hacerles la presentación de un tema musical. Vamos a escuchar Bajo la piel de Milo J. Estamos de regreso en Bolívar Nuestro, hoy conversando con Jason Guzmán sobre la campaña Admirable, pero no solamente la campaña Admirable como un hecho histórico, que ya hemos hecho un recorrido y un análisis bien interesante, sino cómo actualmente se conmemora este hecho histórico, sobre todo en las localidades como Bailadores, en donde se da una expresión, digamos, sí, cultural, conmemorativa, por parte del mismo pueblo, que decide personificar o traer al presente el paso de Bolívar por esta localidad. Jason, actualmente a mí me han dicho por allí que hay gestiones que se están haciendo para declarar esta ruta de la campaña Admirable patrimonio histórico, patrimonio de interés. ¿Cómo me dijiste tú, Ima? Bien inmaterial de interés histórico cultural. Ima tiene ahí la broma al tiro, chama. Me dijo un pajarito y nos trajimos al pajarito. Aquí está el pajarito, está aquí. No, hay mucha gente trabajando en esto. Sabes que a partir de reconocer que la historia de Venezuela ocurrió en toda la patria, que no ocurrió concentrado en un solo territorio, hemos visto cómo cada estado, cada municipio, cada localidad hace un evento distinto para conmemorar a Bolívar, para conmemorar su paso, para conmemorar la gesta heroica, para incluso rendir homenaje a sus propios mártires. Hay muchos tachirenses que murieron en la batalla de los Horcones, en Niquitao, sí, y muchos merideños murieron en Taguanes, en Niquitao, en los Horcones, y muchos arineses, y pareciera que, claro, desde la perspectiva centralista no se entiende, pero cuando tú volteas desde tu pueblo, desde Barinas, dices, mira, los primeros que se fueron con Bolívar, mira, los primeros que cayeron en la batalla. Por ejemplo, yo soy un admirador de un personaje de la historia que se llama Gabriel Picón González, porque Bolívar lo calificó como el niño héroe. Se fue un muchacho que se fue con 14 años detrás de Simón Bolívar. Y en la batalla de los Horcones, una bala de cañón le hirió y le quitó la pierna.
Bolívar pensaba que no sobreviviría y le escribió una carta hermosísima a su papá, primero como disculpándose porque no pudo hacer algo por salvar a su hijo, y le decía: y tú, padre, que con la ternura de tu llanto lamentas la pérdida de lo más hermoso que tiene un hombre, detén tu llanto y recuerda que la patria hoy nos llama. Entonces Bolívar reconoció a Gabriel Picón González como un héroe. No pudo seguir, no llegó a Caracas en la campaña Admirable, y ese muchacho después se hizo político y terminó siendo gobernador en su estado, y le decían el gobernador Mocho, y el gobernador Mocho fue el primero que hizo una estatua en homenaje a Simón Bolívar. Y en los días que a mí me tocó hacer esas cosas de rescatar patrimonios, rompimos el suelo y empezamos a arreglar lo que había hecho Gabriel Picón González hace 183 años atrás, y nos conseguimos con una cosa maravillosa, que en donde él le hizo el monumento al Libertador había enterrado una bala de cañón, y la bala de cañón tenía las siglas Gabriel Picón González, y esa bala de cañón hoy está en exhibición en el batallón Rivas Dávila. Sí, que es en el homenaje que ese muchacho le hizo a Bolívar. Y entre todas esas cosas que son parte de los patrimonios, Rosana, la tradición oral, uno empieza a decir, bueno, ¿y cómo se rescate, cómo se junta todo eso? A partir de allí, la Asamblea Nacional emitió un acuerdo de conmemoración, pero también para el acompañamiento al Ejecutivo a todas las acciones que se van a desarrollar durante este mes, el próximo mes de junio, el mes de julio y hasta el 6 de agosto, para comenzar a rescatar y recuperar toda esa memoria histórica, la que es memoria material, que ya está escrita, la memoria inmaterial, la que es la vivida, pero que nadie todavía la puede rescatar, y también memoria material, porque hay casas, por ejemplo, casas donde Bolívar durmió, los balcones de donde Bolívar se levantó para dar sus discursos, hay balcones que fueron derrumbados, hay casas que fueron convertidas en centros comerciales, hay casas que hoy están completamente demolidas, o hay casas como la que te dije de doña María el Rosario Nava, o esa carta es una de las que le quiero entregar al profesor Pedro Calzadilla, porque ya conseguimos una copia certificada del título original de la propiedad de esa vivienda, sí. Y cosas como esas que estamos rescatando desde la Asamblea Nacional, acompañamos a centros como el Centro de Estudios Simón Bolívar, que están impulsando junto con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura la posibilidad de avanzar hacia la construcción de esta ruta como un espacio de carácter inmaterial, patrimonial, pero el objetivo no es solo eso, es darle el preámbulo para poder dar el salto hacia Cúcuta, para poder pensar en el año 2030, para el bicentenario de la partida de Simón Bolívar, donde el catre, como tienen vuelto el lugar del último suspiro del libertador Simón Bolívar, no puede estar en ruinas como lo tiene, y nos toca a nosotros tener condiciones morales para poder decir eso, que es parte del patrimonio de la libertad de la mitad de este continente, que es la construcción de la identidad de todos los países que liberó Simón Bolívar. No puede ser que esté relegado a un museo de antigüedades, porque es muchísimo más que eso. Y por eso para nosotros es importante comenzar a reavivar la llama patriótica de Simón Bolívar por cada pueblo por donde va pasando el Libertador. Y el mes de junio va a ser bellísimo, porque va a estar Trujillo, Guanare, el mes de julio Barinas, San Carlos, Carabobo, y vamos a llegar, Dios mediante, el 1 y el 2 de agosto entre Carabobo, Aragua, y estar aquí el 6 de agosto, Dios mediante, con algunos acuerdos para la declaratoria patrimoniales respectivas en cada uno de los estados, y con el favor de Dios y el Ministerio del Turismo, el Ministerio de la Cultura, todas las organizaciones culturales, teatrales que hacen representaciones
de homenaje al libertador Simón Bolívar. Son muchísimos elementos que de verdad categorizan a la campaña admirable como un elemento de carácter patrimonial e inmaterial de interés histórico de la nación. Y es posible que después de que culminemos este primer paso con campaña admirable, digamos, sigamos a la campaña de Oriente, sigamos recorriendo. Bueno, fíjate, el paso de Bolívar. El tema de la campaña de Oriente no tiene la misma significación de escenificaciones. Es parte del rescate de esa historia, porque nosotros no vemos cómo tantas organizaciones culturales se agrupan en torno a la historia de la campaña de Oriente. Y nos toca comenzar a rescatar también parte de la gesta heroica de la campaña de Oriente, porque sin duda hay elementos de carácter político, militar, estratégico de esa época que permitieron que la campaña de Oriente evitara el avance de las tropas realistas hacia la conquista de la capital. Y si eso no hubiese tenido éxito por allá, no hubiesen tenido éxito por los patriotas por aquí. Pero bueno, hay algunas escenificaciones bellas, interesantes, que hemos visto en el estado Bolívar, en el estado Sucre particularmente. Yo creo que podemos dar ese paso, sin duda. Ahí también hay que dar ese ejemplo con el Ministerio de Educación y con todas las organizaciones culturales. Mira, nosotros ya estamos llegando al final de este capítulo de Bolívar Nuestro. Pero Jason queda invitado porque nosotros tenemos que ir para esos recorridos. Yo quiero. O sea, primero, no, aquí yo de autoinvitada, de anotada, ¿verdad? Nosotros nos vamos para ese recorrido. Pero además tenemos que hacer el programa de cierre. O sea, el 6 de agosto tú tienes que estar grabando con nosotros. Sí, es cierto. Yo preferiría más bien que busquemos la manera de que entre el 5 o 6 de agosto, la última etapa de la ruta, aprovechemos, no conmigo, porque lo que yo he sido es un mensajero. Preferiría que con la gente del pueblo, allá en Carabobo, allá en Taguane, allá en Aragua, en La Victoria, que podamos hacer ese recorrido y ir recogiendo el testimonio de quien puede decir, aquí en la Hacienda La Victoria, ahí durmió Bolívar. Aquí se agruparon en esta época los soldados patriotas, o quien pueda contarnos mejor la historia de Taguanes. Yo estuve con Pedro Calzadilla cuando fue orador de orden allá en uno de los aniversarios de esa extraordinaria batalla, y claro que hay que ir, porque es que escuchar la historia propia vivida de cada uno de esos territorios. Bueno, muchísimas gracias, Jason. De verdad que ha sido todo un placer haber tenido tu participación el día de hoy. Bueno, Rosana, Ima, nos escuchamos el próximo martes por Bolívar Nuestro. A despedirnos y a recordarles siempre nuestras redes sociales por el Centro de Estudios Simón Bolívar. Síganos por Instagram, @centro_S_Bolívar, por X, Centro_S_Bolívar, y en nuestra página web, de donde podrán descargar material y enterarse de las convocatorias a concursos, etcétera, 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 cesimonbolivar.com.be. Y por la Radio del Sur pueden seguir también en la programación de la radio por Instagram, la Radio del Sur, y su página web, laradiodelsur.com.be, por donde además pueden escuchar todos los martes de 11 a 12 Bolívar Nuestro. Nos escuchamos entonces el próximo martes, nuevamente en el mismo canal y a la misma hora. Llegamos al final de Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con los mejores cuentos Sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Los esperamos de nuevo el próximo martes.